Hoy cerramos nuestro 8º año juntos aquí en Radio Mitre. Por lo tanto, llevamos, independientemente de la fecha exacta en la que comenzó el programa, 20 años juntos. Obviamente, este ha sido un año muy especial. Hemos tenido que adaptarnos todos, hemos tenido que hacerlo con velocidad, con innovación y con niveles de adaptación que jamás creímos que eso podía ocurrir, tanto en la radio como en la televisión. Y hemos estado obligados a informar y analizar y ofrecer puntos de vista sobre un tema tan complejo, tan inesperado, tan lejano a todos nosotros como es una pandemia. Hemos conversado con epidemiólogos, con médicos, con virólogos, con infectólogos, con economistas, con analistas políticos, con expertos en política internacional. Hemos ofrecido números, datos, encuestas, tasas de contagios, puntos de vista sobre vacunas. Es decir, la verdad es que si uno mira un poquito en perspectiva y recordando esto que comentaba yo ayer de la cronología de la pandemia, que fue publicada y vale la pena repasarla por CNN hace 2 o 3 días y que nos recuerda, digamos, todo lo que ha ocurrido este año. Y con independencia de que yo estoy especialmente agradecido, obviamente, con la audiencia del programa que se ha mantenido muy firme este año con nosotros en niveles pocas veces visto. Estoy súper agradecido con todos mis compañeros de trabajo de Radio Mitre, con los conductores de los programas, con las autoridades de la radio, por supuesto, con todo el personal de Radio Mitre y obviamente con el equipo de cada mañana, con María, con Rolo, con Leandro, que hoy no está con nosotros, con Juancito, que lo ha reemplazado súper bien, con Willy y con Alberto. Y que además seguiremos juntos, esperemos que otros 20 años más. Se me ocurrió que lo más apropiado era cerrar el programa hoy no con un epidemiólogo, con un médico, con un economista o con un político, sino con un psicólogo, ¿no es cierto? Porque me parece que vale la pena repasar en unos minutitos cómo hemos quedado este año los argentinos, en general, en particular nosotros, por supuesto. Mal, Marcelo. Bueno, nosotros quedamos mal. Pero creo que merecemos un diagnóstico profesional, ¿no es cierto? ¿Podrá? De alguien que además queremos mucho. Yo conocí mucho a su padre y siempre lo recuerdo con tanto cariño. O sea, vos lo que querés es una segunda opinión, Marcelo. Es una segunda opinión, exactamente. Sí, exactamente, busco una segunda opinión. Y algún consejo para enfrentar lo que viene. Siento que me parece que hay algunas palabras que han sido claves este año. La palabra velocidad, por ejemplo, ¿no? Todo ocurre, como ustedes habrán visto, a velocidades astronómicas, ¿no? Es una cosa de locos. La otra palabra relevante creo que es la palabra adaptación. Hemos tenido que adaptarnos todos a circunstancias que eran en noviembre o en diciembre o en enero pasados completamente impensables, ¿no es cierto? Y la otra palabra es la palabra innovación, ¿no? Creo que el que no innova y no se adapta acá está frito, ¿no? Siendo que así están las cosas en el mundo. Y quiero saludar a nuestro querido José Abadi, que está en línea y es uno de los psicólogos más destacados de la Argentina. José, un abrazo, buen día. Un abrazo grande, Marcelo, y muchas felicidades por estos 20 años de éxito. Gracias, y un abrazo grande para vos. vos. Y a todo el equipo, por supuesto, ¿no? Gracias, José. Siempre me acuerdo de tu papá, ¿vos sabés? ¿Podés creer? Y sí. Te voy a responder algo muy obvio, yo también. Sí. Lo entrevisté muchas veces. Así que anoche se me ocurrió cerrar el año con vos, para que nos aconsejes un poquito cómo mirar lo que viene, ¿no? Cómo quedamos los argentinos y cómo debemos enfrentar lo que viene, que no va a ser fácil tampoco, ¿no? Con mucho gusto. Por supuesto que no va a ser fácil. Hubo una primera respuesta que hizo un poco humorísticamente ahí el equipo, y cómo vamos a estar o cómo estamos mal, dijeron. Bueno, pará, dijiste vos, ¿no? No le quitemos la posibilidad para poder sentirnos con cierto entusiasmo, con cierta consistencia de tener una esperanza, ¿no es así? Evidentemente fue un año muy, muy dramático. El que viene no va a ser fácil, por supuesto que no, y dependerá muchísimo no solamente de lo que científicamente se pueda avanzar en términos médicos respecto al virus, al coronavirus, sino también cómo nosotros lo enfrentemos y qué hagamos de nuestra parte para estar mejor. Digo esto porque es importante saber que en gran parte uno se ve, el COVID-19 lo demostró, que no somos ni omnipotentes ni invulnerables. Primera lección que aprendimos de un modo terminante este año, ¿no? Si estábamos aspirando a la inmortalidad, ahora quedamos reducidos a luchar contra un pequeño virus invisible que nos ha derrotado hasta ahora. Sí,
Totalmente. Pero sepamos que uno tiene mucho que ver con el resultado que uno obtiene de todos modos dentro de lo humanamente posible y de lo que uno hace para saber más o menos qué perspectiva o qué probabilidades se le aparecen, ¿no? Yo te digo, Marcelo, que como psiquiatra que soy, como psicoanalista, ha sido un año desde el punto de vista de la salud mental muy nocivo, evidentemente, sin ninguna duda de ningún tipo. La ansiedad, la angustia que superó ya la ansiedad, los toboganes del pesimismo hacia la depresión, cuadros fóbicos, inhibiciones, dificultades vinculares que se generaron en esa voluntad de cuidarnos y quedarnos adentro, bueno, con irritabilidad, peleas, etcétera. Y luego también una cosa que fue muy importante, que yo creo que tenemos que tenerla en cuenta en términos del 21. Sepamos que una clave para sentirnos un poco más juntos dentro de esta soledad que nos dejó la pandemia es saber que el otro está, que nuestro semejante, que nuestro prójimo, que nuestro ser querido, el otro existe y nos aloja en él, y nosotros lo alojamos dentro nuestro a él, porque en este sentido nos sentimos vivos, y en esta forma podemos planificar. Planificar es tener noción de futuro. Sin noción de futuro, Marcelo, uno se siente que no está vivo y aparece la angustia de muerte, que, bueno, eterniza una soledad angustiante, ¿no? Sí, claro. ¿Coincidís con la noción de que el que no se adapta está frito? Creo que la adaptación tiene que ver con algo que vos dijiste muy importante, que tiene que ver con la innovación. Adaptación significa que a nuevos estímulos podamos responder con nuevas conductas. Es decir, nosotros nos vemos enfrentados continuamente y a una velocidad, como muy bien decís vos, sí, enorme, a estímulos diferentes. Y no podemos responder con el vocabulario anterior. Tenemos que en la adaptación asociar la innovación, respuesta nueva para estímulo nuevo. Eso tiene que ver con la salud en general. Una de las cosas que a los hombres nos definen como padeciendo una neurosis o no, es si a las preguntas de hoy le damos respuestas de ayer. No, sí, claro. Hay que dejar de repetir. Acá hay que adaptarse, sí. Si por adaptarse entendés principio y criterio de realidad, esperanza y no ilusión, expectativa positiva basada en un optimismo lúcido y no ingenuo, sí, pero también imaginación, expectativa positiva, innovación, creer en nuestra capacidad creativa y en nuestra inteligencia. Creo que eso es sumamente útil, ¿sabes, Marcelo? Sí, yo me imagino que vos sabés que nosotros lo registramos con las noticias, obviamente, la velocidad con la que ocurren los acontecimientos hoy en día en los países y en el mundo entero es algo que nos supera. Vos fíjate que si yo, por ejemplo, en mi caso particular una pavada, pero es un ejemplo, ¿no? Si yo no capturo una noticia que ocurre ayer a las 4 de la tarde, esta mañana no la encuentro más. Claro. Y me refiero, por ejemplo, a la aprobación de una vacuna, no me refiero a un gol de Boca, ¿no es cierto? Claro. Ahora, qué importante lo que decís, ¿eh? Vos sabés que había hace muchos años un libro, si no hubiera tanto colesterol, me lo recordaría el nombre del autor, fue como se llama, fue un gran autor, un ingeniero, pero que entró en lo humanístico, que habló mucho sobre la velocidad. Fue un libro que fue incluso un bestseller. El problema de la velocidad es que te dificulta que el acontecimiento se convierta en experiencia. Es decir, cuando se convierte en experiencia un acontecimiento y lo asimilás, lo retenés, es una riqueza tuya. Y eso te sirve para pensar mejor, para poder innovar frente a la pregunta, y indudablemente estás mucho mejor, mucho más consistente. Cuando la velocidad, que ya es agitación casi, ya es ansiedad, ¿no? A veces uno dice hiperactivo, no, hiperagitado. Cuando eso suceda, no lográs retener el acontecimiento como experiencia, y la sensación que tenés es que lo perdés, o que no pasó nada, o que me quedo vacío, y eso produce una tensión emocional, una especie de alerta angustioso que es muy negativo, ¿no? Por eso la lentitud, un libro de Honoré de Gras, la lentitud, bueno, no digamos ser perezosos, pero sí poder tener un ritmo que nos permita estar con nosotros, ¿no? Con nosotros mismos. Si mezclamos los elementos, uno podría concluir que
la velocidad te obliga a adaptarte en una situación en la que no hay un pronóstico de evolución de las cosas más o menos previsible, ¿no? Es decir, es tal la velocidad de los acontecimientos, y la pandemia los disparó al estrellato, digamos, esa velocidad, que uno tiene que adaptarse a esa velocidad y no puede establecer un pronóstico, porque la velocidad te cambia las cosas al día siguiente. Coincido, y es muy tremendo, importante, es muy importante esto que decís en torno también a algo que disparó la pandemia, bueno, y además en la Argentina que vivimos, ¿no? Recordemos que vivimos en la Argentina, por favor, ¿no? Obvio, claro. Eso es poca cosa, eso. No sé. Que es la nitidez que adquirió el carácter de lo incierto, de lo imponderable y de lo imprevisible. Los seres humanos queremos siempre, consciente o inconscientemente, esa previsibilidad que nos da la seguridad de que en qué consiste en suponer que sé lo que va a pasar. Por eso la gente pedía tanta rutina. Tengo que conseguir nuevamente una rutina. Uno decía, ¿por qué se vivió quejando toda la vida de la rutina y ahora la pide de este modo desesperado? Sí, porque la rutina en lo inconsciente es yo sé lo que voy a hacer dentro de un rato, yo sé lo que me va a pasar mañana, yo conozco mi futuro. Ilusión, no conocemos nada. Esta pandemia ha como presentificado el imponderable y lo incierto, pero también nos dio una chance enorme, que es convertir lo imponderable, lo que no sabemos, en un campo de generación creativa, es decir, en un lugar donde agucemos nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra posibilidad, como muy bien mencionaste vos, de innovar, de cambiar, ¿no? Que está muy asociado esa palabra cambio a todas estas cosas que trajiste acá al diálogo, ¿no? Sí, señor. Bueno, queríamos cerrar este año con un psicólogo, que nos pareció lo más apropiado después de escuchar todo el año. No soy psicólogo, soy médico, no soy médico, bueno, psicoanalista, pero psiquiatra. bueno. Psiquiatra Sí, sos, ¿no? psicoanalista. Psicoanalista y psiquiatra. Sí. Bueno, José, feliz año, gracias por esta reflexión tan interesante, te mandamos todos un abrazo y espero llamarte. Gracias a vos, a todos ustedes, y de corazón los felicito. Gracias, José. Un beso, José. Te vamos a llamar más seguido, un gran abrazo.